Este miércoles inició el análisis del polémico proyecto de ley urgente para enfrentar las economías criminales. Ante la Comisión Legislativa de Desarrollo Económico comparecieron los ministros de Defensa y del Interior, el jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y el comandante de la Policía, quienes argumentaron que necesitan leyes para combatir al crimen organizado. ¿El proyecto le otorga superpoderes al bloque de seguridad? Se lo menciona en 6 artículos y una transitoria. Allí se busca darle atribuciones como prevenir atentados con información de inteligencia, realizar allanamientos sin necesidad de la orden de un juez dentro de las zonas de seguridad, territorios que el mismo bloque se encargará de definir como tal. También coordinar seguridad física y cibernética, antisabotajes, el desarrollo de una estrategia de comunicación unificada, el establecimiento de controles fronterizos, el control del sistema de vigilancia de entidades públicas, la aprobación de informes para expulsar extranjeros vinculados al conflicto, y el proyecto también habilitaría a la empresa privada para hacer donaciones a las fuerzas del orden. Hoy continuamos con el análisis a este proyecto con Karen Sichel, experta en políticas públicas. Buenos días, bienvenida a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, gracias por la invitación. ¿Qué es lo que se está buscando cuando se plantea la reconfiguración del llamado bloque de seguridad, que pasaría de ser un estamento operativo y se convertiría en una instancia con múltiples competencias, concentrando facultades que hoy corresponden a jueces y fiscales? Y además, este bloque de seguridad pues respondería ante sí mismo. ¿Qué se busca con ello? Sí, bueno, Lenin, lo que ha dicho el Ejecutivo en su proyecto de ley es que busca desmantelar a la economía criminal, particularmente como entendiéndola esta como un motor de subsistencia de las organizaciones criminales. Ahora bien, yo creo importante, Lenin, antes de empezar a analizar si es que las facultades que tiene el bloque son extraordinarias o son constitucionales e inconstitucionales, me parece que un punto que no necesariamente se ha recalcado es que el proyecto lo que está regulando es un conflicto armado interno, o como ha dicho la Corte Constitucional, un conflicto armado no internacional o un CANI. Ahora, debido a que se trata de este fenómeno, la Corte Constitucional ha dicho que estas normas que se aplican ante este fenómeno extraño, en donde estamos básicamente en guerra, en un conflicto, tienen que ser las del derecho internacional humanitario. Y estas normas, Lenin, las del derecho internacional humanitario, son diferentes a las normas ordinarias de un régimen constitucional en un Estado de Derecho. Son documentos particulares, particularmente el Convenio de Ginebra, los convenios de Ginebra 1949, los protocolos del Protocolo 2 adicional. Estas son normas de mínimos y lo que está regulando la ley no es un régimen ordinario, sino es un régimen para un conflicto, y creo que esa es la perspectiva que tiene que guiar el análisis de este proyecto de ley. ¿Por qué entonces el proyecto planteado en el artículo 6, literal K, señala que a cuenta de soberanía no observará disposiciones de ordenamientos jurídicos internacionales ni de organismos que correspondan a otras, que estén pues por fuera del ordenamiento jurídico nacional? Es un contrasentido. Yo creo que el proyecto tiene que debatirse y mejorarse. Hay varios temas ahí que son peligrosos. Uno de ellos es lo que usted acaba de señalar, porque además, Lenin, la Corte Constitucional en el dictamen 224E/24 ha sido clara en decir que las normas que yo acabo de mencionar son parte del bloque de convencionalidad. En otras palabras, son parte de las normas más importantes que rigen al Estado ecuatoriano. Y por lo tanto, el Ecuador, y a través de una ley o a través de un reglamento, esas normas no pueden dejar de observarse. Ahora, ¿qué tipos de reglas son estas? Son reglas de mínimos que están regulando un conflicto en donde sí se pueden permitir procesos expeditos, se pueden permitir ciertas acciones para que el Estado, precisamente entendiendo que no está combatiendo a la delincuencia común, tenga las herramientas necesarias para liderar la lucha contra el crimen organizado. Entonces, para mí, por ejemplo, yo he visto que algunos analistas hablan de que se está haciendo fraude a la Constitución porque por el estado de excepción. Yo creo que esa es una lectura incorrecta de lo que comprende esta ley, porque esta ley no está regulando o no está siendo parte del orden constitucional normal del Estado, sino es parte de un proceso particular en donde existe un conflicto y el Estado tiene que luchar en este conflicto. Sin embargo, dado el diseño constitucional en el que para restringir derechos
se necesita ir a una asamblea constituyente. ¿No debió haber sido ese primero el camino antes de plantear una propuesta de este color? No creo, Lenin, porque la Asamblea Constituyente lo que permite es modificar el orden constitucional. Pero nosotros estamos hablando nuevamente, y creo que este es el lente importante, no estamos hablando de un régimen constitucional ordinario, no estamos hablando del Estado de Derecho. La lógica de la ley es que estamos en guerra, estamos en un conflicto armado interno. Y por lo tanto el Estado necesita salirse del Estado de Derecho para poder combatir con este problema. Ahora, Lenin, eso no significa que el Estado puede hacer cualquier cosa. Por ejemplo, el artículo 3 de la Convención de Ginebra habla particularmente del trato digno, del trato humanitario, de la prohibición de tortura, de la prohibición de capturar rehenes y además que tienen que calificarse ciertas condiciones para que exista un conflicto armado interno que yo no estoy segura si es que el Ejecutivo va a poder justificar, como por ejemplo que haya una organización y una intensidad de violencia importante. Ahora bien, a mí lo que me preocupa, Lenin, es que, por ejemplo, el proyecto no nos dice cómo se va a conformar el bloque de seguridad. No sabemos quiénes van a ser estos miembros de este órgano que van a tener estos superpoderes, como usted dice, para limitar y suspender derechos en guerra. Tampoco hay un control para el bloque de seguridad. Una mejora que se podría discutir en la Asamblea Nacional, por ejemplo, es que cada 3 meses la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional efectúen un control sobre las actividades del bloque de seguridad. Porque, si bien es cierto, el problema de inseguridad en el Ecuador es grave y se necesitan herramientas eficientes para combatirlo, esto no debería hacer sufrir al Estado de Derecho y a ciertos controles que tienen que hacerse para que no hayan abusos por parte de las fuerzas públicas indebidas. Y el tema de los indultos anticipados, ¿cómo entra dentro de este análisis, Karen? Porque ni siquiera en las guerras se entrega indultos anticipados a las fuerzas legales de los países que operan en ellas. Bueno, creo que ese es un tema que ciertamente se tiene que cambiar en la Asamblea Nacional porque es completamente inconstitucional, esa norma particular, porque los indultos se hacen sobre penas, no sobre tentativas. Ahora, yo creo que hay que rescatar, Lenin, un tema importante, que es el proyecto en general. Lo que está hablando es de la estrategia de la mano dura del Estado. Estamos ahorita hablando usted y yo sobre si es que esto se puede o no se puede hacer. Mi respuesta es que bajo las normas del derecho humanitario internacional hay muchas cosas que se pueden hacer y que creo que de manera muy ligera varios constitucionalistas han dicho que no, cuando en un régimen de conflicto armado interno sí se pueden tomar medidas bastante fuertes. Ahora, la siguiente pregunta que nos debiéramos hacer es si es que debemos hacer solamente esto para combatir el crimen organizado. Y mi respuesta es, y lo que dice la evidencia, es que siempre que se hacen medidas para el fortalecimiento de la fuerza pública sin que hayan políticas públicas de fortalecimiento institucional, sin que haya una depuración de las Fuerzas Armadas, de los militares y de la Policía Nacional, van a haber abusos y va a ser contraproducente, va a haber corrupción. Y es que estos casos se han estudiado. Veamos en Colombia, veamos en México e incluso en los casos que han sido más exitosos con estos modelos ha habido graves violaciones a los derechos de los ciudadanos, no de los criminales, de los ciudadanos. Entonces, Lenin, a mí me parece que la pregunta más importante es, bueno, después de que veamos si es que la Corte les va a dejar o no les va a dejar hacer estas cosas, ¿deberíamos hacer solamente estas cosas? Y mi respuesta es no. El título de la ley es muy prometedor. Yo le voy a ser sincera, Lenin, cuando yo leí el título dije, qué bien, parece que el gobierno está yendo por el camino correcto, que es apuntar a la economía ilícita. Pero la ley propone medidas muy menores respecto del fortalecimiento de la institucionalidad del lavado de activos, por ejemplo, de prevención del lavado de activos, de seguir a los brokers, a los narcobrokers que llaman en la literatura, y lo que más hace es fortalecer la estrategia de mano dura, que sin duda no es suficiente para combatir el crimen organizado. Ahora, retrocedamos nuevamente al inicio, Karen. Usted dice, este proyecto plantea situaciones que sí se pueden dar dentro de un conflicto interno, pero la Corte Constitucional ha dicho que la situación que vive el país no llega a configurar un conflicto armado interno. ¿Quién resuelve ese dilema? A ver, Lenin, esta creo que es la pregunta central, porque el Ejecutivo va a activar todas estas propuestas de la ley si es que se califica como conflicto armado interno. Y
uno de los vacíos también de la ley es que no sigue los lineamientos jurisprudenciales de los tribunales internacionales para decirnos cuándo hay conflicto armado interno. Y ahí podría darse el primer abuso por parte del Ejecutivo. A ver, el conflicto armado interno es un hecho, ha dicho la Corte Constitucional, y no necesita de una declaración particular de ninguna autoridad estatal. El hecho de que sea un hecho significa que es lógico. Estamos en guerra, esto simplemente ocurre, no necesita que alguien lo declare para que ocurra. El proyecto habla de que el presidente tiene que emitir un decreto declarando un conflicto armado interno. ¿Bajo qué parámetros? No sabemos. Eso se tiene que mejorar. Y la discusión de fondo, como usted bien ha señalado, Lenin, es ¿estamos o no estamos en un conflicto armado interno? Y la pregunta que yo también pongo sobre la mesa es, ¿debemos entender la guerra contra las drogas como un conflicto armado interno? Le pongo el caso de Tailandia. En Tailandia, en Doi Thung, es uno de los casos más estudiados sobre cómo se ha reducido el tráfico de opio y la adicción al opio y las economías ilícitas, no a través solo de la mano dura, sino a través de proyectos sociales importantes como, por ejemplo, el tratamiento de adicciones y el generar economía alternativa a la economía ilícita. Y yo pensé que de eso se trataba la ley, pero lamentablemente el proyecto nos dice que va a haber un bloque de seguridad que va a generar alternativas económicas, pero no nos dice cuáles son estas alternativas económicas. La narrativa del oficialismo pretende asentarse en que quien nada debe temer. Con una inocencia candorosa, digna de mejor causa, se pretende también generar la idea de que las fuerzas del orden son infalibles y descartan, sin análisis de por medio, la posibilidad de que sean otros intereses ajenos al combate a la inseguridad los que pudieran motivar ciertas acciones de ese bloque. ¿Qué tan legítimo o qué tan distante de los principios del derecho, en este caso del derecho internacional, se ubican estos aspectos de la propuesta que preocupan no a los delincuentes, sino a la gente de bien? Voy a hablar primero en abstracto, Lenin. En abstracto, realmente no estamos ante un problema en que la ley está en contra de las reglas del derecho humanitario internacional, porque, como le decía, es un derecho que regula el conflicto, la guerra, es un derecho de mínimos, en donde mientras se respete la dignidad humana, mientras no haya tortura, mientras no hayan estas conductas graves, estas normas que se conocen en el derecho como de jus cogens, no haya una violación a estas normas, entonces el Estado puede actuar. ¿Ok? Pero hablemos en concreto, en el caso ecuatoriano, usted lo ha dicho, primera duda, ¿estamos en un conflicto armado interno? Difícil. La Corte Constitucional ha señalado ya en varias ocasiones que esta parecería ser una justificación a veces para que el gobierno, en vez de luchar contra un conflicto armado interno, cumpla sus labores que ya debería cumplir bajo un régimen ordinario. Otra cosa, Lenin, que a mí me parece importante rescatar, y yo no puedo ser indolente ante esto, habiendo pertenecido al gobierno y sabiendo lo que implica combatir a estas fuerzas organizadas del crimen, es que sin duda el Estado necesita mejores herramientas para combatir estos grupos armados, sin duda. Y por eso yo sí festejo que haya una ley que vaya por ese camino, pero también hay mucho por mejorar. Como he dicho, quiénes son los miembros del bloque no está claro, cuándo hay conflicto armado interno no está claro, no hay controles para estos decretos, no hay controles para el bloque de seguridad, tampoco sabemos mucho sobre estas zonas de seguridad que se plantean en la ley. Entonces, tampoco tenemos una estrategia económica alternativa para que realmente veamos un plan completo en la ley. Entonces, a mí me parece que estos temas son los que los asambleístas tienen que traer a colación, y yo creo que con un debate responsable, Lenin, basado en evidencia, hay mucho que fortalecer en la ley, y si es que son responsables los asambleístas, lo harán de tal manera que la Corte luego no tenga que estar en estas complejidades de declarar inconstitucionalidades debido a que no se reconocen ni garantías mínimas, incluso dentro del contexto del derecho humanitario. ¿Hay experiencias exitosas que permitan referenciar y decir, ok, darle todas las facultades a las fuerzas del orden permite que una sociedad pueda recuperar la seguridad? Hay quienes señalan, y basados pues en la literatura, que precisamente el establecimiento de las garantías es algo que entró a debate luego de los excesos de aquellas fuerzas del orden a las que se les permitió hacer todo lo que quisieran a cuenta de defender la institucionalidad o de eliminar a ciertas amenazas para el Estado. ¿Cuál es su posición al respecto? Bueno, Lenin, a ver, la guerra contra las drogas
básicamente se viene librando desde 1960. Es una política que se le atribuye al expresidente Nixon de Estados Unidos, en donde se comenzó a cambiar al enemigo de guerra como solamente un Estado internacional o un grupo insurgente, sino a la guerra contra las drogas. Y esta política de guerra contra las drogas en la literatura académica no es aprobada por los expertos, no es apoyada por los expertos. Los expertos llegan a la conclusión de que solamente la militarización, puede ser que la militarización sea parte de las herramientas que tome el gobierno, pero solamente la militarización no te lleva a ningún lado. Veamos el caso de Colombia, con el Plan Colombia, con todo el dinero y todo el apoyo de los Estados Unidos. En Colombia sigue siendo el mayor productor de cocaína del mundo. Entonces, ante este problema que parece que nos supera a los ecuatorianos y a los países en general, ¿cuáles son las estrategias que sí funcionan? Bueno, he dado aquí un caso sobre transformar la guerra contra las drogas, en donde realmente el Estado puede tener una militarización segura, depurada, pero a la par tiene que implementar proyectos sociales y económicos. El título de la ley, económicos, para que la juventud tenga la posibilidad de no acudir necesariamente a las organizaciones criminales para subsistir, sino tenga otras alternativas de vida. Y esas son, según la evidencia, las alternativas que sí funcionan. Lo que es peligroso, Lenin, y esto también hay mucha evidencia, en Brasil, en México y en Colombia, que cuando un Estado solamente militariza, no depura, no reforma la justicia, no hace cambios en la institucionalidad, lo único que pasa es que aumenta la corrupción. El caso que ha sido satisfactorio, conocido en el mundo, es el caso de El Salvador, pero a cambio han habido varias críticas al proceso democrático y a las vulneraciones de los derechos humanos. A mí me parecería, Lenin, un error que el debate del crimen organizado sea un debate sobre si es que nosotros queremos o no queremos democracia. Ese parecería ser el debate subyacente al que nos quiere llevar el gobierno y la asamblea, y yo creo que hay una manera de decir, no, podemos hacerlo en democracia, respetemos las reglas del derecho humanitario internacional, pero también, presidente y asamblea, si es que ustedes van a mandar un proyecto de ley, si es que ustedes van a debatir un proyecto de ley económico, pero entonces que sea económico, utilicen casos como el de Tailandia y el de Doi Tung, en donde realmente existen propuestas económicas que sacan a la juventud de estas prácticas. Copiemos lo bueno y no lo malo. ¿Para qué nos vamos a meter en un régimen dictatorial, en un régimen en donde se podría haber vulneraciones a los derechos humanos, cuando complementando estrategias sociales con una buena depuración militar? Y déjenme enfatizar en esto, Lenin, una buena reforma a la justicia se puede realmente luchar en manera local contra el crimen organizado. Y yo le quiero agradecer a Karen Sichel por habernos acompañado esta mañana, experta en políticas públicas. Gracias por estar en contacto directo. Gracias a usted, Lenin, por la invitación.